Hispanoamérica. Podríamos decir que es... Yo a veces pienso que es la segunda parte, pero muchas veces pienso que no hay primera ni segunda, sino que es todo una misma cosa. Estamos a las puertas del estreno en un montón de Mm. cines en España bueno, la primera pregunta es ¿qué sensaciones tienes ahora que ya está todo ahí, están las cintas en los cines? Mm. José Luis. Pues no, la sensación extraordinaria después del preestreno, que fue algo maravilloso, y cómo está respondiendo el público ante el estreno. O sea, muchos cines ya están los primeros días están las entradas agotadas. Los pusimos, algunos se están poniendo a la venta y las salas están abriendo más cines. O sea que hay una expectativa tremenda. Y bueno, y todo, en fin, va todo muy bien. O sea, la verdad es que me gusta mucho la película, creo que es la mejor película que he hecho. Y, Y bueno, estás estoy feliz. muy satisfecho. Tengo una gente extraordinaria, un equipo maravilloso. El equipo de la distribuidora también es fantástico. Y se llevan muy bien con el equipo de la productora y estamos ahí dándolo todo. Es curioso, José Luis, que estás comentando además que se están agotando las entradas en algunos cines, que hay hambre del conocimiento de lo que el primer documental España, la primera globalización y este Hispanoamérica cuentan, que hemos sido huérfanos de absolutamente de la verdadera historia de nuestros antepasados cuando estuvieron allí en Hispanoamérica y todo lo que se hizo. Y luego es curioso como la película se tiene que realizar a través de lo que los sajones llaman crowdfunding, que no es otra cosa que la gente ponga dinero a la castellana escote, ¿no? Que todo el mundo ponga un bote. Le Y, llamamos mecenazgo, ¿no? Es una palabra bien bonita, ¿no? Entonces sí. No, pero eso me parece que es algo que es una suerte. Al principio yo no lo planteé así en la película anterior. O sea, aplicamos a las ayudas, las subvenciones normales en esto, pero no nos dieron ninguna ayuda significativa y entonces pues el recurso fue intentar el mecenazgo, ¿no? La campaña de... Y entonces la verdad es que fue muy bien. Pues hicimos 1.600 personas que aportaron algo, desde 15 euros hasta cantidades más elevadas. Y, y eso nos permitió que al estrenar tuviéramos pues eso, un ejército de gente que había hecho suya la película, que la difundieron, que obligaron a sus amigos y a su familia a ir al cine y eso creó bueno, esta dinámica alrededor de la película bueno, que hizo que se viera mucho más que si seguramente nos hubieran dado la subvención y habríamos acabado con ese presupuesto y no habríamos tenido ese ejército, no se habría creado. En esta hemos hecho lo mismo, solo que hemos duplicado el número de mecenas y bueno, y las expectativas como realmente... La otra película fue creciendo cuando se fue viendo en los cines y la gente lo fue contando, pero es que esta película ya viene de antes del estreno, ¿no? La el hambre, expectación, ¿no? el hambre de tal, viene ya bueno, que Anteriormente. claro, llevamos casi 2 años, bueno, contando, bueno, poniendo en redes fragmentos, haciendo trailers, o sea, contando cómo vamos y esas cosas, ¿no? Entonces, claro, hemos creado ya una... Y bueno, la verdad es que todo va funcionando muy bien, o sea, que no... Aún así, es sorprendente, José Luis, que, que un país como el nuestro, como España, que ha sufrido durante siglos y sigue sufriendo una propaganda en contra de nuestros propios intereses y en contra de la propia realidad, ya no es una cuestión de intereses, Uh-huh. en contra de la propia realidad de la historia, no el propio Estado no ofrezca lo que debería ser, y esto es mi opinión, no la suya, lo que debería ser casi una obligación de Estado el volver a repasar con un producto audiovisual que es mucho más masticable, llevadero, exportable, ¿no? No lo entiendo, es una cosa que no me entra en la cabeza. Bueno, es que es fácil de entender, es que, digamos que el Estado no ha hecho nada por la nación española desde hace muchísimos años, ¿no? O sea, ya no es una cosa política ni de... Ha lo mismo, o sea, la historia de España ha sido cada vez más olvidada, escondida, despreciada, hasta llegar a lo que tenemos ahora, ya que es como
una invisibilidad total de todo lo que es España, y la historia de España y América, por supuesto, y como dice Carmen Iglesias en la película, que si no conoces América no conoces España, ¿no? O sea y eso pues ha sido negado o escondido o ninguneado bueno, constantemente, o sea, no hay... O sea, la historia de España y de América está separada, o sea, son dos especialidades distintas, ¿no? Cuando realmente es imposible entender la historia de España sin América y al contrario, ¿no? Luego en unos minutos hablamos de los detalles de la película, grabación, documentación, pero siguiendo con lo que está usted hablando, la leyenda negra ha sido claramente una herramienta propagandística del resto de las naciones, sobre todo del ámbito anglosajón, que ha permanecido durante siglos y que aún permanece, y lo más curioso, cuando uno ve España la primera globalización y ve Hispanoamérica o lee libros interesándose por estos asuntos, es que ha calado incluso profundamente en los propios españoles, ¿no? Sí, porque ha sido una operación de marketing maestra, ¿no? O sea, ha sido una operación, bueno, hecha con una inversión importante, con medios y que siguen, porque es la herramienta para dividir, es una herramienta, ¿no? Si te cuentas que si somos amigos pero quieren separarnos, pues la gente empezará a contar que tú eres un malvado, que me has engañado, que me has robado, y que entonces nos separaremos pero eso es una herramienta eficaz, ¿no? El hacer eso cuando quieres romper, o sea, la herramienta la estamos viendo ahora como pues los catalanes o algunos catalanes utilizan la leyenda negra porque, claro, si se quieren separar de España es porque España es muy mala. O sea, si fuera muy buena, ¿por qué se iban a separar, ¿no? O sea, que es una herramienta fabulosa y sigue operando y seguramente se reconocerá cuando esta generación de gente que estamos recuperando la historia pues tiene algo más de presencia, más éxito, pues seguramente los ataques volverán porque somos 550 millones y conviene que no mucha gente unida, ¿no? O sea, sería una gran potencia, claro, realmente, ¿no? Sí. ¿Qué sensaciones ha tenido usted, tanto en la España la primera globalización, como grabando Hispanoamérica, como ya este previo, bueno, esa premier que hubo escasamente hace un fin de semana? ¿Qué le cuenta a la gente? ¿Qué le dice? Pues a mí desde siempre lo que más con la primera globalización, digamos, lo que más me sorprendió y también me satisfizo fue el agradecimiento de los espectadores. O sea, lo normal es que me den las gracias por hacer la película. O sea que he llenado una necesidad. Hemos llenado con la película y con una necesidad de un vacío, una laguna de estima, de orgullo, de conocer la historia, de saber de dónde vienes, de no estar pensando que tus abuelos, tus tatarabuelos, que tatarabuelos eran unos asesinos y unos genocidas. Esa liberación es como si te dicen, oye, que tu padre no había matado a este tío que le acusaron y por el que estuvo en la cárcel, ¿no? Pero luego te dicen, tu padre fue inocente, fue un asesino. Entonces, bueno, se te quieta, ¿no? Se te quita un peso de encima tremendo, ¿no? Pues yo creo que ese tipo de agradecimiento es el que he sentido. Y el otro día en el preestreno. Ahora ya lo que pasa es que, claro, ya el agradecimiento es no solo de los españoles que iban al cine aquí, sino de mexicanos, venezolanos, ecuatorianos, peruanos. O sea que el preestreno había mucha gente de Hispanoamérica y sentí eso. Sentías cariño, ¿no? José Luis, me imagino que grabando, ahora nos contarás cuánto habéis tardado en grabar este documental y demás, pero grabando allí, en los países donde habéis grabado en Hispanoamérica, me imagino que también habréis descubierto, incluso en la propia grabación, cosas nuevas, ¿no? No sé si incluso la habéis incorporado a la propia grabación. Pues claro, que todo era nuevo, o sea, de alguna manera, o sea, no tuvimos una suerte maravillosa. Yo creo que fue la Virgen de Guadalupe la que nos ayudó, la que nos inspiró, pero en todas partes había, pues de repente, personajes increíbles,
una mariposa que volaba después de la canción, un organista y una mezzo que aparecieron y no estaban previstos, y pudimos grabar la pieza esa en Andehuillas, tan maravillosa, o sea, está llena de cosas, esas personas, esos grandes músicos en medio de la selva, ese concertino, que toca el violín como cualquier gran intérprete europeo, o sea, y viven ahí en pues, una choza casi en la selva, ¿no? Pero, o sea, esa dimensión de Nuevo México, de la hispanidad en Nuevo México y en Texas, que todavía está ahí viva, o sea está cada día era una sorpresa, o sea, ¿no? ¿Cuánto duró el rodaje? Pues el rodaje ha sido, bueno, a lo largo de un año, o sea, éramos viajes de 2 semanas, 20 días, o sea, no hemos enlazado, bueno, enlazamos Bolivia y Perú, pero los demás, pues no, o sea, íbamos a México, íbamos a Ecuador y volvíamos, en fin, un poco, no era un recorrido así, una tournée por América, sino que íbamos viendo lo que habíamos hecho, viendo el material, viendo qué camino seguíamos, un poco. Y eso ha sido, el rodaje ha sido como un año. Y luego, pues 6 meses más bueno, empezamos la edición casi desde el primer momento que empezamos a rodar, porque hay tanto material que hay que irlo ordenando, seleccionando. Y luego, pues, desde el fin de rodaje, que fue en otoño, ¿no? Pues del año pasado, pues hasta ahora, que hemos acabado la película 2 días antes de la premier. Pues... Y la percepción que tú has tenido en el rodaje con digamos, el rosario de protagonistas que salen en el documental, me imagino que las conversaciones o los momentos en que se para uno a comer o a cenar, ¿qué nos podías transmitir, exhalar? ¿Cómo está Hispanoamérica ahora con este tema concreto? Pues en muchos sentidos y, bueno, hay diferencias entre unos países y otros, pero la necesidad para ellos es tremenda de recobrar, ¿no? su historia, la historia del pasado, porque allí la historia oficial, lo que se enseña en los colegios y las universidades es que desde el paraíso de los indios originarios, que no eran originarios, porque realmente los mexicas solo llevan 200 años en el poder, en la Mesoamérica, ¿no? Pero de ese paraíso que era todo felicidad, y pues llegaron unos tipos que empezaron a esclavizar, a hacerles trabajar y a devorar, o explotar y matar a todo el mundo, y hasta que los héroes de las independencias, claro, fueron unos ángeles que volvieron aquello al paraíso terrenal, o por lo menos Entonces, entre medias, 300 años de virreinato que hay, que cuando viajas por Panamérica, la evidencia que hay es el virreinato, o sea, no hay... O sea, que lo que se sigue usando pues son las iglesias, los templos, los edificios de entonces, la pintura, la escultura, la música, o sea, eso es lo que está todavía vigente, pero no, eso se niega como si hubiera sido todo. Entonces, claro, vives en una contradicción entre la historia oficial y la realidad tremenda, ¿no? Antes de que pasemos a la música, que es uno de los grandes protagonistas de este documental y de los otros, pero sobre todo que tiene unos momentos deliciosos, yo quería terminar un poco con este tema de la leyenda negra, preguntarte para ti, a nivel personal, ¿cuáles son las falacias más descabellantes que hay sobre todo este tema? Pues bueno, por ejemplo, la del paraíso prehispánico, ¿no? Era gente que estaba en una guerra constante de dominio, guerras sangrientas con canibalismo, sacrificios humanos, en fin, era de ser como vivir en una especie de infierno, ¿no? O sea, no... Y ahora pues, eso lo han convertido en un paraíso en el que los españoles llegaron allí y acabaron con... No tienes nada más que ver, bueno, la escultura, la figuración de sus ídolos, de los dioses prehispánicos, como, o sea,
es que no hay una expresión, son todas expresiones de terror o de angustia o de causar miedo, ¿no? Y de repente cuando llega el cristianismo, o sea, digamos, las imágenes, la dulzura que hay en las imágenes del nuevo, del Dios que llega allí, pues son impresionantes. O sea, el contraste solo iconográficamente es brutal, ¿no? Entonces, bueno, eso es una... Y por otro lado, yo creo que ya la leyenda negra está... O sea, ningún historiador serio, de prestigio, que se precie ya, puede apoyar esas teorías, ¿no? Entonces, yo creo que ya la leyenda negra, entre la película, un montón de libros se han publicado, ya está. El que no se ha enterado, más bien que es su problema que el nuestro, ¿no? Y entonces ya, por eso esta película ya no está encajada en la leyenda negra, sino que vamos más allá. Mucho más allá. Eso es lo que le iba a preguntar, pero antes de preguntarle sobre el mucho más allá, vamos a hablar un poco de la música. La música es una auténtica delicia en el documental. ¿Cómo ha surgido todos esos momentos? Bueno, pues la verdad es que también, o sea, yo tenía previsto algunas músicas, como por ejemplo el viaje a Bolivia con el conjunto, el ensamble de Los Mojos, que yo lo conocía porque ya había usado un tema suyo en la película anterior. Entonces ya nos pusimos en contacto y fuimos allá, ¿no? Esa historia siempre me ha fascinado desde que la he conocido pero luego había cosas como, por ejemplo, el de Willy Terry y Rosita Guzmán en Lima, que yo no los conocía, pero a través de un amigo de Lima nos proporcionó el contacto, nos lo recomendó y bueno, son unos músicos extraordinarios fuera de serie. Y así tantas cosas, los que tocan aquí la folía, que eso es una partitura del Códice Trujillo, de 1770 y tantos, que era como un informe que hizo un obispo del Perú, contando todo lo que había en el norte del Perú, ¿no? O sea, con dibujos, con la música que tocaban, o sea, un informe de cómo iban vestidos, las industrias que había, un informe maravilloso, que es una colección de 10 tomos, y bueno, de ahí cogí, bueno, me enteré que habían grabado un disco, que estaban con la intención de grabar un disco sobre esas partituras, y pues les grabamos así un poco todo. Y luego, por supuesto, Jorge Magaz, que es el músico de la película, que hay cosas increíbles, maravillosas. Usted lo tiene fichado casi ahí a tiempo completo. Sí. En Rioja también, sí, también era espléndida. En Rioja lo clavó, parecía que era de allí, de toda la vida. Sí. Un documentalista es una persona curiosa por antonomasia y siempre va buscando el más allá. Con todo esto que está con España, la primera globalización, y con Hispanoamérica, queda todavía muchísimo que contar, me imagino. ¿Tiene usted en su cabeza hacer una continuidad de todo esto? Algo tendré que hacer, pero todavía no sabemos muy bien qué es, ¿no? Pero sí, claro, volver a... Pero bueno, yo creo que es que esto... En realidad, esta película ha salido... Pues, digamos, usamos técnica documental, pero yo la veo llena de poesía y de belleza, ¿no? También es una película sobre la belleza y sobre la necesidad de la belleza, ¿no? Sí, bueno, usted tiene un pincel a la hora de hacer los documentales muy particular. Y de eso le iba a preguntar, ya nos salimos un poco de Hispanoamérica. ¿Tendría usted algún consejo para aquellos que estén empezando en esto del documentalismo, de que les apetezca hacer documentalismo a día de hoy, a 2024, en España, por poner un ejemplo? Sí, no sé, que bueno, primero que nunca hagan una película que piensan que no deben hacer o que no estén convencidos de que debe hacerse. Y luego, que lo más importante es buscar la verdad. Que la verdad existe, que a veces es difícil llegar a ella, pero que siempre hay que intentarlo. Es lo más importante, digamos, ¿no? Este fin de semana ya está en cines, y luego la gente que no la pueda ver, ya sabemos cómo funcionan las distribuciones de las salas de cine. La gente que se le pierda el
la oportunidad de verla en el cine, ¿hay algo para poderla ver y hay algún tipo de A ver, negociación? ahora sale en cines, lo que yo creo, claro, lo que yo sugeriría a la gente es que vayan lo antes posible, porque las películas, los cines no las... Pero si están yendo a verla, como está pasando ahora, pues van abriendo más salas. Tenemos también en la red un formulario que es que si no está en tu ciudad la puedes pedir, y ha habido ya miles de personas que la han pedido. Algunas en México, por ejemplo, o en Colombia. O sea, que la piden ya en su ciudad. Bueno, la verdad es que el estreno en América será a partir de septiembre. Y lo que pasa es que la película en plataformas tardará un poco en salir porque tiene que acabar su recorrido por las salas de cine, porque si no, claro. No puede ser, no son compatibles. En este caso hay otras veces que sí, que te sacan la película a la vez, pero nuestro distribuidor es más frágil y si los cines ven que está en online, pues no te la ponen, o sea que no. La sacan, es normal. José Luis, pues en principio un placer que nos haya recibido. Estuve viendo un pequeño pase hace unos días. Me parece un documental magnífico en el que uno sale, es como si hubiera algo que siempre ha estado ahí y sale uno reconfortado de esa sensación de decir, bueno, pues no era lo que nos han machacado durante tantos años. Me hizo, bueno, una ilusión tremenda porque una mujer mexicana que había trabajado también en Estados Unidos, en Europa y ahora está trabajando aquí en España, me vio y me dijo muchas gracias porque ahora sé quién soy. Pues eso sí que es un piropo. Eso es un buen agradecimiento, desde luego, desde luego. Pues José Luis López Linares, como siempre, muchísimas gracias, mucho que vaya fenomenal. En Hispanoamérica somos víctimas de un relato que básicamente dice lo siguiente. Nosotros éramos santos indígenas. Ese paraíso, esa situación paradisíaca, es interrumpida por la llegada de unos barbudos singularmente crueles que solo vinieron a robar, pillar, vejar, matar, etc. La historia mítica que late en el corazón y en las mentes de muchísimos hispanoamericanos es completamente falsa y muy peligrosa. Quito quizás es el mejor ejemplo en ese sentido, porque España vino a saquear, pero sin embargo tenemos una ciudad maravillosa, llena de riquezas, que demuestra lo contrario. O sea, ¿cuál es la intención? De matar a todos los indios y poner 2 hospitales, de robarse todo el oro y llenar la iglesia y la compañía de todo el oro que había. España vino a América a reproducirse, a generar nuevas Españas, a hacer lo que llama Gustavo Bueno, un imperio generador. Este fenómeno creo que no se ha dado jamás en la historia de la humanidad. Tú en 50 años tienes un grupo inmenso de gente que viven en ciudades, cuya lengua franca es el español, y que su propio entendimiento del mundo es diferente. Hasta el momento en que los españoles llegan a América, cada continente tenía su raza. Aquí ya todo el mundo se mezcló con todo el mundo. Eso implica una percepción de que todos somos personas, que por encima de determinadas diferencias puede existir una naturaleza común y una riqueza y una pluralidad culturales que son perfectamente compatibles con la existencia de la verdad, ¿no? La verdad no uniforma, la verdad une, que es distinto. Algo muy bonito el venir nuevamente a ver a la Virgen y agradecer que estamos bien. Porque la fe de la Virgen de Guadalupe mueve montañas. Hispanoamérica tiene 3 figuras femeninas tutelares.
La Virgen de Guadalupe como figura femenina protectora. Isabel la Católica, que da la igualdad, la dignidad. Y con la Malinche tenemos el puente. El papel de Doña Marina es fundamental porque es ante todo una traducción cultural y política entre dos mundos que se encuentran. Entre este arco y la pared del fondo se asignó una tumba para la familia de Atahualpa. Y era comprensible, el crucero de la iglesia se da a las élites y los Atahualpa estaban dentro de la élite social. Si son súbditos libres de la corona, deben ser bien tratados. Isabel fue una mujer muy visionaria. A finales del siglo XV la esclavitud era legítima en Castilla y, sin embargo, unas islas y tierra firme que no se conocían abre la posibilidad de un mundo nuevo. Cuando hablan de los españoles como un otro, es un mito, porque justamente nosotros somos descendientes de aquellos que se quedaron, se casaron, se mestizaron y repoblaron. Nosotros, los hispanoamericanos, e incluyo España, nos desconocemos y lo poco que conocemos no nos parece bueno. Si nosotros nos conociésemos de manera suficiente, palparíamos la realidad de nuestra comunidad. Conozcámonos un poco más para poder vivir bajo el sol desde nuestros parámetros y dentro de la civilización hispánica, que es nuestra casa.